Trataré de resumir 20 minutos de batalla y 10 rounds lo más posible. Empecemos primero por el árbol de talento, ya que el Batman que ríe hace que los personajes del infierno tengan una segunda vida. Ojo aquí que más adelante los vamos a cambiar para obtener Brutality. Si se te complica, solo pon algún gear o algún personaje que genere marca de muerte cuando vayas a derrotarlo. En cuanto a los personajes posibles a utilizar aquí, les recomiendo mucho personajes que tengan atadura, en especial uno o en la misma pasiva, como los personajes que ven en pantalla, ya que lo mejor que podemos hacer en batallas contra jefes es enfocarnos en un personaje. En este caso me enfoqué en Sindel. Como pueden ver, los equipamientos que usé para esta batalla son los más básicos y se encuentran apenas a fusión 5 de la Torre del Horror. Únicamente usé los que no me estorbaran con mi estrategia, ya que de solo verlos se estarán dando cuenta de mi estrategia será tenerlos full barras de poder para atraer al enemigo si se nos escapa. En cuanto a los cameos, los primeros rounds estuve utilizando a Jay sin mucho éxito, ya que los perjuicios son muy rápidos. Sin embargo, en los rounds siguientes la cambié por cualquier Scorpion, ya que causa aturdimiento y eso es tiempo y chance de relevar y aplicar un especial crujiente. En los últimos rounds, como observarán en los videos, utilicé a cameos que tengan disipación, ya que esto ayuda mucho contra las cartas de guasón que pueden ser muy castrosas. La estrategia de los 3 primeros rounds, pues cometí el error de no leer que eran inmunes al daño con el tiempo. Sin embargo, logré defenderme y bajarle la vida a Sindel para tenerla marcada con Scorpion y Tremor por si se nos escapa. En el segundo round cambié a Hanzo Hasashi por Johnny Cage, que es mi personaje más fuerte y curiosamente tiene atadura en su pasiva, así que básicamente así vamos a estar los 3 rounds para derrotar a Sindel. Vamos a tener a Johnny en el campo de batalla. Si se aplica su pasiva mucho mejor, pero si se va la vamos a traer con Tremor, y en dado caso que aparezca el Batman que ríe con su títere, pues Scorpion es muy bueno contra él. Recuerda que Sindel tiene la pasiva de Batman que ríe a su favor, así que mucho ojo con aplicarle marca de muerte para que le demos botana de luto de una vez por todas. Vamos a tener una estrategia para Batman que ríe. Una vez derrotada a Sindel en el tercer round, pues nos vamos a quedar tanto con el Guasón como el Batman que ríe. Sea cual sea, es estar utilizando el equipo atadura para traerlo una y otra vez. Recomiendo mucho derrotar primero a Batman que ríe, ya que el Guasón es un dolor de cacahuates a estar peleando con él y que te tiene una carta a cada rato. Básicamente así estaremos los 2 rounds. En el último recuerden los del árbol de talentos para darle botana de luto de una vez por todas con la marca de muerte, y para reforzarlo utilicen gears que potencien marca de muerte para que no anden apresurados, pues tratando de derrotarlos sin éxito y se alargue más la batalla. Ya para las últimas batallas el Guasón ya debe de estar tocado, por lo que ya no existe el miedo a que reviva o releve, así que date con Tokio para poner a tus personajes más duros que un chicharrón de cerdo, y prepárate para ponerle Valentina y Limón para bajarle la vida lo más rápido posible. En el último round te recomiendo mucho que utilices personajes que tengas con algún Brutality o Friendship y cambiar el árbol de talentos a Brutality para darle botana de luto de un avestruz. Espero que te haya servido muchísimo esta estrategia, botanero. Ya saben que si quieres saber más de estrategias en torres, análisis profundos a personajes y estadísticas comparativas, suscríbete al canal del botanero y ahí nos vemos en el siguiente video. Yo soy el botanero 123. Hasta luego.